¿Qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las informaciones más destacadas de esta semana, una semana con noticias bastante diversas. Vamos a ver cuáles son esos temas que me gustaría repasar con ustedes en esta semana. La semana 24 de este año 2020. Comenzamos con las repercusiones de la muerte de George Floyd luego de su funeral, cuál va a ser la consecuencia de todo lo que ha ocurrido. Luego las cifras del COVID-19 en Brasil y la lucha de Jair Bolsonaro por el control sobre los datos. El retiro de tropas de Estados Unidos de Alemania, que podría tener repercusiones para la geopolítica internacional. Y finalmente el espionaje en Argentina, el último escándalo que involucra también al expresidente Mauricio Macri. Bueno, el primer tema que me gustaría abordar con ustedes son las repercusiones del caso de George Floyd, de la muerte de George Floyd, que como sabemos ha desatado todo un movimiento internacional en contra del racismo, en contra de la brutalidad policial, pero muy probablemente tras el entierro de George Floyd que se dio esta semana con la participación de voces de muchísimo peso dentro y fuera de Estados Unidos, pues probablemente vayamos a ver una reducción de las protestas y una reducción del movimiento. Pero esto nos plantea preguntas sobre cuáles van a ser las consecuencias quizá más en el largo plazo y también en el futuro inmediato, si este movimiento tal vez logra mantenerse ampliando no solamente el espectro de los temas contra los cuales se está luchando, no solamente a la brutalidad policial y al caso específico de los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos, sino en contra del racismo en general, que fue lo que en realidad se desató en varias partes del mundo. Y hay indicios de que esto podría suceder. Por ejemplo, así como lo titula aquí La Verdad, hemos visto que han estado derribando estatuas racistas en todo el mundo ante la negativa del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, de derribar estatuas ellos mismos o en su defecto también de implementar cambios sustanciales a los códigos de policía, una negativa general de Donald Trump a reaccionar, como les contaba la semana pasada, a las causas de esta protesta y no solamente a sus efectos en la sociedad estadounidense en estos momentos. Entonces, el hecho de que se estén derribando estatuas, por ejemplo, de conquistadores o de personas que apoyaban la esclavitud, incluso hay propuestas también de eliminar estatuas o derribar estatuas en el Capitolio estadounidense, esto por parte de los líderes demócratas en el Congreso. Todo esto nos muestra que podría recopilarse el descontento no solamente por los ciudadanos afroamericanos, sino por las clases oprimidas en general. Si esto continúa, si este movimiento toma fuerza ya ampliándose en estos aspectos, pues probablemente vamos a tener consecuencias mucho más a largo plazo que solamente la muerte y el entierro de George Floyd. Importante también aquí el hecho de que en muchos otros países las sociedades se han repensado su problema de racismo. En América Latina, lógicamente, también tenemos un problema grande de racismo que se ha tematizado, pero que lógicamente ha estado a la sombra de la crisis de coronavirus que se vive en la mayoría de los países de la región. El otro aspecto muy importante de reflexión después de esta muerte y del entierro de George Floyd es cuál va a ser el costo político para el gobierno y para Donald Trump. Y en ese sentido también hay desarrollos interesantes. Aquí lo vemos, por ejemplo, Trump ha caído en las encuestas, como lo dice aquí el periódico La República, y peligra su reelección. No sé si esto llegaría realmente a poner en peligro la reelección de Donald Trump, que para muchos todavía está asegurada, pero lo que es indiscutible es que su principal rival y que posiblemente vaya a ser el candidato demócrata, Joe Biden, en realidad ha estado aprovechando políticamente también el descontento, las protestas y también el hecho de que tiene una opinión favorable dentro de la comunidad afroamericana estadounidense, pues para aumentar su presencia, para elevar su voz también, y esto aparentemente ha funcionado con caídas significativas, no solamente en las encuestas de Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales, sino también en la aprobación que tiene de su gestión en la presidencia de Estados Unidos. Vamos a ver si esto continúa o si Trump logra recuperarse antes de las cruciales elecciones de noviembre. Bueno, un tema que ha llamado muchísimo la atención esta semana y también la semana anterior incluso ha sido la decisión de Brasil de cambiar la forma en la que se reportan los muertos y los contagiados de coronavirus en el país. Esta noticia tomó a muchas personas por sorpresa la semana pasada todavía. Como reportaba aquí, por ejemplo, el Universal, Brasil deja de publicar cifra acumulada de muertos y contagios del COVID-19.
Esto aparentemente respondió a una iniciativa directa del presidente Jair Bolsonaro, que para nadie es un secreto, ha subestimado la gravedad de la pandemia y ha considerado que hay que darle prioridad a la economía, que las medidas de confinamiento son innecesarias porque la gente si no se va a morir de hambre, etcétera. Y pues ha dejado que el virus tenga en esencia rienda suelta en Brasil, a pesar de esfuerzos de algunos gobernadores de los estados federados del país pues, por contener el contagio de coronavirus. Pero después de darse a conocer esta noticia, pues salió a relucir que efectivamente el presidente quería que ya no se dieran a conocer los datos totales, sino solamente las cifras de muertes y de infecciones en las últimas 24 horas. Y además, también interesante, pasó la hora en la que el gobierno reporta estas cifras al horario posterior a las noticias principales de Brasil durante la noche, es decir, encargándose de que los datos no entraran todavía para las ediciones estelares de noticias que la gente ve con muchísima atención, lógicamente, en estos días. Esto generó enorme descontento y también llevó a acciones legales que llegaron hasta el Tribunal Supremo de Brasil, que forzó al gobierno a revertir esa decisión y a volver a publicar las cifras totales. Fue interesante que incluso la Universidad Johns Hopkins, que es la que hasta el momento maneja la mayor cantidad de cifras y la que se utiliza casi siempre para hacer referencia a cifras oficiales de muertes y de contagios, pues dejó de publicar las cifras de Brasil, no aparecía en el mapa de la Universidad Johns Hopkins, las estadísticas de Brasil desaparecieron por un tiempo, ahora han vuelto. Pero otro dato muy interesante y un desarrollo importante fue que para reaccionar ante esta problemática de los datos que el gobierno estaba aparentemente tratando, por lo menos, si no de manipular, pues de presentar de forma diferente, fue que hubo una reacción de la prensa brasileña, medios de comunicación, televisivos, prensa escrita, que tienen a veces posiciones incluso encontradas, se aliaron, así como lo titula aquí El Siglo de Torreón, tras la polémica, la prensa brasileña se alía para divulgar cifras de COVID-19. Y a pesar de que ya se volvió a la forma de reporte anterior, pues los medios de comunicación aseguran que es más preciso ese dato que brindan, es ligeramente mayor, casi siempre hay un poco más de muertes y un poco más de contagios de los que reporta oficialmente el gobierno y que estos datos estarían brindándose directamente de los centros regionales que reportan también al gobierno central. Así que tenemos prácticamente dos verdades sobre el desarrollo de la pandemia en Brasil, pero más importante aún es la evidencia de ese grave enfrentamiento que hay entre el gobierno y la prensa. Jair Bolsonaro, lo sabemos, también tiene sus encontronazos con los medios de comunicación del país y esta situación difícilmente mejore. Bueno, una noticia que ha generado muchos titulares y sobre todo mucha especulación durante esta semana ha sido la aparente decisión de Estados Unidos de retirar tropas de suelo alemán. Esto es importante destacarlo, no está confirmado, por lo menos no por parte del gobierno de Estados Unidos, si bien sí se han pronunciado varias personas al respecto. La noticia que salió a circular no solo fue esta decisión de Estados Unidos de retirar 9.500 soldados de suelo alemán, sino también las repercusiones que tuvo esta aparente decisión y el impacto que ha causado en Alemania y en Europa, porque recordemos que Estados Unidos y la Unión Europea particularmente pues colaboran en el marco de la OTAN. Entonces la relación o el título que se dio a esta decisión, como aquí lo decía Yahoo Noticias, citando una de las muchas voces que se pronunciaron, que los planes de Estados Unidos de retirar tropas de Alemania sacuden los pilares de la relación transatlántica. Los sacuden porque después del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos, que recordemos en su momento estuvo ocupando ciertas partes del territorio alemán, pues mantuvo una gran cantidad de soldados y una gran cantidad de bases, por mucho más que en cualquier otro país de la Unión Europea. Se calcula que hay alrededor de 63.000 soldados estacionados en Alemania, que forman parte de las diferentes unidades militares de Estados Unidos. Retirar 9.500 soldados dejaría específicamente ya de efectivos del ejército estadounidense alrededor de 23.000 soldados en suelo alemán. Y la razón por la que esto preocupa mucho o por la que se ha criticado desde el punto de vista de la OTAN es que se asume que esto podría terminar beneficiando a Rusia. Recordemos que muchas veces se asume, se reprocha que el presidente de Estados Unidos trata de agradar a Vladimir Putin en Rusia. Y así lo titulaba también, una vez más, Yahoo Noticias. Agrada a Rusia el plan de Estados Unidos de reducir militares en Alemania. Esto citando a una portavoz
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, es importante destacar que no se sabe todavía si esto, primero, como les digo, está confirmado, y segundo, qué va a pasar con esos 9.500 soldados. No se ha confirmado que esos 9.500 soldados van a regresar ahora a Estados Unidos, sino que se asume que podrían ser simplemente trasladados a otras bases militares. Se asume que podrían ser trasladados, por ejemplo, a Polonia, en cuyo caso Estados Unidos estaría, bueno, por una parte colaborando claramente con un gobierno populista y de derecha, que tal vez es más afín a los intereses de Donald Trump en Europa, pero que también estaría mucho más cerca de Rusia. Entonces va a haber todavía mucha tela que cortar por aquí. Las consecuencias podrían ser bastante grandes. Recordemos además que Donald Trump ha mantenido una postura bastante crítica de la OTAN, asumiendo que Estados Unidos financia demasiado esa alianza y que en realidad no le beneficia tanto a Estados Unidos. Muchos dicen que dentro de no mucho podría verse el fin de esa cooperación transatlántica, pero por el momento hay que esperar simplemente a que las versiones sean oficiales. Bueno, y terminamos con una noticia que ha generado muchísima polémica en Argentina a lo largo de la semana. Son situaciones, denuncias que llegan, que nos recuerdan de hecho a lo que no hace mucho se dio a conocer también en Colombia, aunque con un trasfondo diferente. Así lo titulaba, por ejemplo, el diario ABC de Paraguay: presunto espionaje a periodistas en Argentina. Recordemos que Argentina fue sede durante el gobierno del ahora expresidente Mauricio Macri de al menos dos cumbres de mucha relevancia internacional. Una fue la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio en el año 2017, y la otra, quizá la más importante de todas, fue la cumbre de líderes del G20 que se dio en Argentina en el año 2018, y que, si no mal recuerdo, fue la primera vez que un país latinoamericano fue sede de esta cumbre. Lógicamente, estos eventos atraen la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales e implican también la acreditación de cientos de periodistas. Aparentemente, en el marco de las investigaciones que se realizan para estas dos cumbres de gran relevancia, la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, o sea, la Inteligencia Argentina, investigó, pero muchísimo más allá de solamente temas de seguridad. Es común que cuando hay una acreditación para un evento de esta índole, donde los periodistas van a estar cerca de líderes mundiales, pues haya un chequeo básico de que la persona, por ejemplo, no tenga un trasfondo criminal o no tenga ningún tipo de registro de actividades criminales. Pero en este caso, aparentemente, el espionaje fue muchísimo más allá, de manera que se recopilaron datos como los vehículos que manejaban los periodistas, qué tendencias políticas pueden tener, si están a favor o no del gobierno de Mauricio Macri, si están a favor o no del aborto, por ejemplo. Temas que, por supuesto, ya implican un espionaje que es sancionado por la ley en Argentina, porque en Argentina la ley estipula que ninguna persona puede ser espiada a menos de que haya una situación en la que se asuma que la persona está cometiendo algún tipo de crimen. Por el simple hecho de ser periodista o por el simple hecho de no estar a favor de las formas en las que se está gobernando el país, lógicamente no se puede realizar ningún tipo de espionaje, y por eso es que se ha llegado a esta denuncia. Una denuncia que además implica directamente al presidente Mauricio Macri. Así lo titulaba el diario Clarín, por ejemplo: guerra de espías, la justicia ya investiga a Macri por el presunto espionaje a más de 400 periodistas. Aquí también es importante reconocer una dinámica que es muy típica de Argentina, muy típica quizá también de otros países, pero que en Argentina prácticamente es garantizada, y es que en el momento en el que hay un cambio de gobierno empiezan a sacarse los trapos sucios del gobierno anterior. Y esto también implica muchas veces procesos judiciales. Durante el gobierno de Mauricio Macri vimos a la que ahora es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue expresidenta del país, también ante los tribunales empiezan a investigarse o a salir a relucir algunas de las actividades de casos de corrupción que lógicamente tal vez durante el gobierno no salían a relucir y que ahora pues simplemente estamos empezando a conocer. Y esto probablemente va a ser una tendencia que se va a dar también durante los próximos años. Habla mucho también sobre una denuncia muy clásica que se da en Argentina, que es que un gobierno le reprocha siempre al otro no permitir que haya una imparcialidad en la justicia. De manera que hay mucha tela que cortar y veremos dónde para el presidente o expresidente Mauricio Macri. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Si les gusta, compártanlo, denle like a la página Javier Arguedas y yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen bien.